Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a los compañeros, si me permiten decirles, en sentido partidario, pero no en afectivo, del taller de historia. Y me parece totalmente válido, y algo que falta en nuestra universidad también, la Universidad de Providencia, un vacío de la discusión política actual, porque de alguna forma la historiografía puede aportar en algo, seguramente en perspectiva puede orientar las problemáticas y los vacíos actuales, en este caso de la política. Y tanto, no sé, tanto de lo presente como para hacer dos cosas de ese futuro presente, que de alguna forma hay un vacío importante de plantear proyectos políticos colectivos, alternativos a lo que existe. En ese sentido, yo creo que parte de esto, de lo que nos han dicho también, aporta un granito de arena en relación a eso. Bien, yo voy a tratar de ser bien acotado en relación a esto. Mi ponencia se refiere a un trabajo de magíster para el curso de la profesora Cristina Moyano, que expuso en la mañana, con la cual discutimos bastante en relación a las lógicas de cuál plantearlo. Esto está planteado desde la orgánica de base, del PS Almeida, y le corresponde a otra línea que ustedes saben desde el PS, y bajo otra lógica entiende la transición, pero aún así el trabajo fue pensado y hecho para su curso. Bien, la oleada represiva desencadenada por el poder militar a sangre y fuego a largo y ancho del país provocó una destrucción sin parangón, no solo de la institucionalidad política que amparaba el gobierno de Allende, sino que también del amplio, y lo que nos importa en este caso, del amplio tejido social que se había forjado o bien canalizado atrás de ella. Por lo mismo, dentro de la izquierda chilena, la ruptura de vínculos y redes, la pérdida de identidades y posibles oposiciones al régimen estuvo directamente relacionada, por lo menos durante los primeros años de la dictadura, con la muerte, la desaparición y el exilio de miles de chilenos dentro del marco histórico de la derrota y las desilusiones de la vida chilena al socialismo. En este sentido, se puede sostener que el éxito de la operación militar, dentro de los primeros años por lo menos, era absoluto, o fue absoluto, permitiéndole a las Fuerzas Armadas y de orden controlar el país en su totalidad tras el exterminio literal de su enemigo interno o su repliegue forzado a las sombras de la clandestinidad, el exilio y el terror. No obstante lo señalado, hacia mediados de los 70 es posible aseverar, tanto por señales internas como externas, que tal dominación en el fondo solo era tal desde un punto de vista que se contemple lo político y lo institucional, o bien derechamente lo militar, ya que bien pronto el régimen se enfrentó a lo que podríamos llamar micro desbordes de los canales sociales y culturales no totalmente controlados, los que paulatinamente, hacia fines de los 70 y principios de los 80, comenzarán a configurar un amplio y diverso espacio de debate crítico para la constitución política de oposiciones. Tal proceso sociocultural y político, por lo demás, asumió un rol de conformación identitario y que cohesionado tras una oposición a Pinochet en particular, como iba a caer, y a la dictadura en general, comenzó a viabilizar diversos espacios para su manifestación, desde los cuales se enunciaron liderazgos nuevos y tradicionales, acciones y sobre todo proyectos estratégicos para la salida del régimen. Dentro de estos últimos, cabe analíticamente señalar la estrategia de negociación transicional, la militar insurreccional y la sociopopular, a la cual nos vamos a referir. Respecto a esta última, el presente trabajo se adentra en una analítica desde el estudio de un caso en particular, la orgánica sociopopular de la población Vistahermosa de la comuna de Puente Alto, entre 1980 y 1986. Es por medio de esta microrealidad sociohistórica que se postula que la organización poblacional y su incorporación a un movimiento de oposición y protesta entre 1983 y 86 por lo menos, no responde solamente a una tesis en la que se mezcla la tesis económica, la espontaneidad, la desintegración social y los vacíos de los contenidos ideológicos o de las adaptaciones de la izquierda chilena, sino que también, sin negar totalmente las realidades anteriores, planteamos que además tal organización y movimiento es posibilitado importantemente desde el trabajo político de base militante, que se vuelca clandestinamente hacia las poblaciones y que logra, por medio de la generación de espacios e instancias sociales y culturales, usadas como medios de cobertura, levantar organización, despertar conciencia y sumar simpatías militantes de oposición en contra de la dictadura. Tras tal cometido se intentará proyectar la experiencia organizacional de base militante en un nivel poblacional, microhistórico, y especificada, se puede decir factográficamente, desde un núcleo político operativo del PS Almeida, para adentrarse desde ahí en el conocimiento de sus acciones, vínculos e incidencias en la generación de efectos políticos locales conducentes a levantar conciencia, resistencia y oposición en contra del régimen militar, desde un plano local. Como se sabe, 1976 podría ser podría ser visualizado como un año bisagra o puente entre la etapa más dura de la represión dictatorial y el comienzo, tanto por variables internas como por presiones externas, también se podría decir,
de otra cruzada entre la genética de la consolidación constitucional del régimen por una parte y la apertura o generación de espacios de oposición por otra. Será entonces dentro de este nuevo contexto que el PS en particular y la izquierda chilena en general se volcarán hacia la conformación y la praxis clandestina de un trabajo político de base, gestado y desarrollado principalmente en las poblaciones populares periféricas de Santiago, teniendo por tanto a pobladores y jóvenes como protagonistas en la concreción de la resistencia al régimen de Pinochet. De esta manera, en lo que nos atañe será en la apertura de la voz de los 80, y para el caso del PS Almeida, que tal experiencia de organización y resistencia nos parece relevante analizar desde dos categorías, fundamentalmente. Primero, la conformación identitaria de sus militantes, y por otra, la práctica política de base. Respecto de la primera, es también asimismo factible evidenciarla desde tres lógicas a su vez. Uno, conformada por elementos, acontecimientos, coyunturas que estructuran y demarcan las trayectorias político-biográficas de cada uno de los militantes, explicitando hitos y marcas del recuerdo capaces de articular los sentidos subjetivos de la experiencia militante y sus narrativas convergentes. Hay una tabla que es eso. Bueno. Dos, fuertemente delineada por la implicancia de la experiencia familiar, la que podríamos llamar la familia socialista como el primer ente socializador de la cultura política del PS. Y tres, implicada por un fuerte basamento generacional, la generación de los 80, como una fuerte impronta rebelde. En ese sentido, esas tres lógicas dan cuenta de la identidad militante y también en parte de la experiencia de 6 militantes, los que van a acompañar el núcleo, de los cuales fueron entrevistados y conforman de alguna forma la base empírica del trabajo. Y quisiera quizás detenerme en una de esas lógicas que compone la identidad militante, en el sentido de que tras el relato, como aparece ahí en la tabla, se puede identificar por lo menos ciertas marcas del relato, de la memoria, del recuerdo de estos militantes desde su experiencia. Yo señalé algunas, por ejemplo, sin duda alguna, las memorias militantes de la izquierda en general chilena parten casi todas desde el golpe militar como un hito importantísimo, trascendental de alguna forma, que establece rupturas, establece comienzos, continuidades de un proceso político particular de cada individuo. Pero en el caso de estos militantes, todos viven la experiencia del golpe militar entre los 11 y los 7 años, niños, probablemente tal. Su ingreso al partido, primero al PS y ya hacia al 80, con 79, ya donde se vivió el partido del PS, del PS Almeida, también en la adolescencia. Otro hito importante que recuerdan y que los marca de alguna forma en su experiencia militante es la retoma de la población que organizan estos militantes en el año 84, justo en el contexto de protesta. Y otro importante que yo puse acá es la fractura del PS Almeida hacia el 84 y se genera el llamado PS de Dirección Colectiva. De hecho, ese mismo va a tener otra ruptura más, el 88 se va a llamar las llamadas comandantes, van a quedar una serie de rupturas que el PS enfrenta. Bien, ahora en cuanto a la segunda, en cuanto al trabajo de base, esta segunda categoría se menciona como el reflejo local, poblacional si quiere, de la práctica política organizacional que lleva a cabo el PS Almeida en pos de encarar la tarea de generar y articular la oposición y resistencia en contra de la dictadura. En relación a ello se sitúan dos espacios y entidades para el trabajo político de base, en lo específico. El núcleo político, en este caso era compuesto por 6 personas, y los frentes de masa que articulan el núcleo. El núcleo era la instancia política organizacional mínima del partido, desde la cual y en los ámbitos locales más próximos se desarrollaba el trabajo político de base tendiente a establecer acciones de organización, conciencia opositora y resistencia dentro y para la población. Nuestro núcleo, en este caso, inició su trabajo político en la población por lo dicho por los entrevistados, tras la generación de un frente de masas, que en lo concreto se manifestó en un taller cultural dentro de la población hacia fines de los 70. De tal forma lo recuerda Rolando, cito a uno de los militantes. El taller cultural partió del núcleo político, que éramos 4 militantes, 4 de acá, de la zona, y éramos 2 compañeros de fuera, éramos 6. Entonces decidimos llegar a la juventud.